Yo creo que, bueno, hemos tenido un seminario con un hilo conductor bien interesante. La temática de productividad atado a la sostenibilidad de los sistemas, yo creo que es algo que compete a todo el sector y, bueno, como INEA estamos muy metidos en esa temática. Se abordó desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista del ambiente, de la parte del análisis económico, todos aspectos importantes e interesantes, y además los comentarios de distintos puntos de vista, de la óptica del sector productor, del sector industrial, y de referentes del tema actuales y en el caso del Quique anteriores, pero que son muy vigentes. Yo creo que nos dan un excelente marco como para iniciar ahora una ronda de preguntas. Yo tengo varias ya que han ido llegando y las vamos a intentar agrupar por orador o por temática, pero bueno, algunas de ellas quizás puedan estar siendo contestadas por distintos actores. Y bueno, y si llegan nuevas las trataremos de ir redireccionando e intentando no repetir mucho en el sentido de que el tiempo es acotado y tampoco queremos excedernos mucho en el tiempo que estaba previsto. Así que para iniciar la ronda de preguntas, tenemos una que es una mezcla de pregunta y aclaración. Estaba dirigida a Álvaro Roel, que piden que se aclare un poco cómo se definen los criterios de un riego excelente o un riego muy bueno. Adelante, Álvaro. Gracias, Claudia. Buenos días para todos. Y antes de pasarle la palabra a Mucio, aprovechando que Mucio Marela está también presente, yo quería hacer un comentario de la utilidad de poder trabajar con base de datos de productores. Evidentemente que estas definiciones, sea de cualquier variable, en este caso de riego, son de dimensiones importantes, es a nivel de chacra, ¿no? Pero a nosotros, lo que más nos interesa es que el rango, entre las diferentes ponderaciones, sea excelente, muy buena, con algunas deficiencias o malo, sea el que corresponde más allá del detalle final de la apreciación, como para, uno poder detectar si esa variable, juega un rol o no. O sea que creo que lo más importante es la caracterización de la variable, las diferentes alternativas que la definen. Y es envidiable, la cantidad de información que tiene el sector arrocero y la base de datos como esta, que nos permite hacer este tipo de análisis. Así que yo, aprovechando que tenemos a Mucio, le pasaría la palabra a Mucio. Bueno, gracias, Álvaro. Un poco nosotros en el departamento técnico hacemos el relevamiento de muchas variables, y una de las variables que registramos o tratamos de reflejar en la base de datos, que sabemos que es muy importante para el resultado final, es la calidad del riego. Y esta calidad del riego le ponemos 4 categorías. Y bueno, sin duda es un parámetro subjetivo que lo eleva el ingeniero, pero básicamente un riego excelente para nosotros que estamos pensando en riego continuo, con lámina de inundación continua, es un riego que inicia temprano, en la fecha que debe iniciarse el riego, entre 20 y 30 días después de emergencia, y finaliza cuando finalizan las necesidades del cultivo de riego, y es absolutamente continuo, sin periodos de que se seque el cultivo, básicamente. Después están todos los grados intermedios, hasta un riego que podemos tener problemas en el arranque porque empezó tarde o tuvimos que terminarlo antes porque se terminó el agua. O sea, están todas las posibilidades intermedias. Pero básicamente es eso, es una característica subjetiva y una valoración del riego que hace el ingeniero para cada uno de los lotes. Muchas gracias, Mucio. Y Álvaro, sigo contigo.
ahora tenemos dos preguntas que, si bien son diferentes, más o menos atacan la misma área. Te las hago juntas, pero esperamos la respuesta con un poco más de detalle. Contar con nuevos cultivares de alto rendimiento como Inia Merín, ¿cómo nos afectaría la brecha o la diferencia del 20% que mencionaste entre lo que es un rendimiento alcanzable y el promedio? Esa es la primera. No sé si preferís contestarla o comento la otra. Hacé nomás la otra y si querés ya contesto las dos juntas, Claudia. Bárbaro. La segunda es, en el análisis de variables que presentaste se considera un potencial alcanzable de 10 toneladas. Si fijamos una meta potencial mayor, por ejemplo unas 12 toneladas, ¿cómo varía la influencia de cada una de las variables analizadas, por ejemplo, la dosis de nitrógeno? Bien, gracias, Claudia. Y tratando de juntar, digamos, las dos preguntas, digo, lo primero que quisiéramos resaltar, digo, de varias de las presentaciones, pero en particular de las dos primeras, digamos, para que no quede, digamos, escondido, es la conclusión de que emular a los mejores productores también nos trae tranquilidad sobre lo que es la sustentabilidad o el impacto ambiental. Creo que ese es un mensaje, digamos, importante a retener, que fue el primer escalón del proyecto de Rompiendo Techo de Rendimiento, que uno naturalmente después quiere ver cómo pueden seguir avanzando aún los mejores. Pero esa primera tabla que dice que los productores de mayor productividad además tienen aquellos parámetros vinculados a los indicadores de sustentabilidad mejores, creo que es el primer camino a seguir, esa movida, por decir de alguna cosa, entre 8.000 y 10.000 kilos, ¿no? Y ahí claramente se veía que tanto, sobre todo en la parte de agroquímicos, que era donde salía esa luz amarilla, estos productores de mayor rendimiento en estas tres zonas, India Muerta, Cebollatí, 33, también tenían menor impacto porque usaban sobre todo moléculas más nuevas y menor uso de insecticidas. O sea que esa es una primera cuestión a resaltar. La segunda, vinculado a lo que es el mejoramiento genético y en particular Inia Merín, sin duda que esa es la mejor variable, digamos, para poder transitar este camino de brecha. Si en la propia semilla, la propia variedad nos permite expresar ese potencial, yo creo que esa es la mejor solución y ese es el aporte claro que está dando Merín y los nuevos materiales que irá lanzando el programa de mejoramiento genético. Bien, gracias Álvaro. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. También es para Roel. Incluyendo en la base de datos los productores que ya no están en el sistema, ¿aportarían mayores diferencias entre los dos grupos que se hizo el análisis, el de alta estabilidad y el de baja estabilidad? ¿Cambiaría mucho el análisis si incluimos toda la base de datos? Digo, es una muy buena pregunta que la manejamos incluso cuando hacíamos el corte. En el análisis de estabilidad, justamente para poder tener un coeficiente de variación, tuvimos que restringir a aquellos productores que tenían continuidad en los 6 años. Pero sí, es cierto que algunos, como mostraron varios de los que participaron antes, algunos productores desaparecieron en ese camino. Y bueno, estrictamente si pusiéramos tal vez el rendimiento ahí, tendría un coeficiente de variación altísimo, pero sin duda que ahí eso permitiría todavía, digamos, detectar todavía aquellas variables que son más sensibles frente a los cambios, ¿no? Pero lo que sí, de alguna manera, y bueno, tratando también de resaltar otro punto, que era una inquietud, capaz que obvia para muchos, pero no para otros, de ese camino, digamos, de mayor productividad, nos estaría llevando a mayor inestabilidad, y creo que la presentación arroja, digamos,
cierta tranquilidad en el sentido de que esta búsqueda de mayor rendimiento también le da más estabilidad. Gracias, Álvaro. Pasamos a la siguiente consulta. Bueno, seguimos dentro de la misma charla. Esta pregunta si bien está dirigida a ti, Álvaro, pero creo que también tenía intenciones de dirigirla a Sara, que por razones de esfuerzo mayor no nos puede acompañar en vivo. En términos de producción y sostenibilidad ambiental, ¿es más efectivo trabajar en la brecha entre los productores de punta y el techo de rendimiento, o en la brecha interna que hay entre los productores de punta y el promedio, como lo mostraron Roel y Richetto? Te la paso, Álvaro. Gracias, Claudia. Sí, creo que un poco, digamos, ya la contestamos, y la estrategia es trabajar a los dos niveles, ¿no? Y resaltando otra vez ese camino de emular a los mejores, creo que es el central y es donde están puestos los mayores esfuerzos, pero también uno tiene que ir preparando, digamos, qué pasa cuando lleguemos a eso, ¿no? Para, digamos, de alguna manera tener un promedio de rendimiento de 10.000 kilos, vamos a tener que tener muchas chacras con 12.000 kilos, ¿no? Entonces, yo creo que la contestación estricta es: hay que trabajar a los dos niveles. Creo que ahora el mayor esfuerzo es en el acortamiento de que los de 8 lleguen a 10, por decir alguna cosa. Gracias, Álvaro. Por el orden de las preguntas, ahora seguiríamos con José, pero hay una pregunta que llegó para Sara y bueno, la va a contestar Álvaro. Te la paso ahora. Para el desafío de intensificación sostenible que presentó Sara, habría que empezar a incluir análisis de los sistemas productivos. Por ejemplo, en la huella de carbono, que parece aumentar en el RTR, habría que ver qué pasa con el conjunto del sistema productivo donde está este arroz inserto. Y la pregunta viene a ser: ¿hay datos de la huella de carbono de cada una de las rotaciones del ensayo de largo plazo de Paso a la Laguna? No solo del arroz, o sea, hablando de todas las etapas. En ese camino es que estamos, coincidimos con el que hace la pregunta, en el sentido de que hay que ampliar la huella de carbono más allá del cultivo de arroz. Hoy tenemos en mano un proyecto que nos va a permitir eso, y sobre todo, como varias de las presentaciones a lo largo de la mañana, mostrar las oportunidades, digamos, de complementación entre las diferentes fases, ¿no? O sea que sí, esa es la idea, no solamente huella de carbono, creo que también de otros indicadores, digamos, de biodiversidad, calidad de agua, eficiencia de la energía, que el foco está puesto no solamente en el cultivo de arroz, sino en todo el sistema. Como dijo, digamos, José Terra al comienzo de la jornada de hoy, no solamente basta con parecerlo, sino que hay que irlo documentando. Perfecto, Álvaro, gracias. Ahora una pregunta para José. De tu charla sale que los mejores antecesores del arroz han sido las praderas y la soja, las cuales son situaciones bien diferentes. ¿A qué se atribuye el resultado del antecesor soja? Si sería por una mejor fecha de siembra, o también habría alguna otra característica de este antecesor. Y pregunta también la misma persona si el manejo de nutrientes debería ser diferente en soja que sobre pasturas. Adelante, José. Gracias, Claudia. Dos cuestiones. Vimos sí que había diferencias productivas y de eficiencia de uso de nitrógeno entre antecesores, y separando un poco los tantos. Vimos que a nivel productivo eso ocurre, y vimos datos de Samán, de Copar y de Casarone, donde estaban evidentes las diferencias, y ahí dijimos que las mismas se deben a factores directos del sistema productivo y a indirectos, como puede ser el atraso de la época de siembra. Sin duda ahí hay efectos confundidos, pero son válidos, y es lo que ocurre a nivel de chacra. Después mostramos la información del experimento, y ahí lo interesante es que todo el experimento se siembra básicamente el mismo día, con 2 días de diferencia máximo,
Por lo tanto, el efecto confundido, época de siembra, no corre. Es un efecto puro de la rotación, del diseño del sistema productivo, lo que vimos. Y el experimento se fertiliza de acuerdo a los indicadores objetivos de suelo. O sea que creemos haberle puesto a cada una de las situaciones el nitrógeno, que es de alguna forma el indicador suelo, en este caso el potencial de mineralización de nitrógeno en cada una de las situaciones, nos lo pedía. Incluso a la situación de arroz continuo le agregamos más fertilizantes con un método diferente, que fue el de balance. Entonces, el efecto que vimos en el experimento es el efecto secuencia, el efecto rotación per se puro. Gracias, José. Ahora pasamos a dos preguntas que llegaron para Ignacio Macedo. Ignacio, te leo la introducción y las preguntas. En la comparación de los resultados económicos de los sistemas, el mejor resultado fue el arroz viniendo de praderas largas, asociado con praderas largas. ¿Cuánto incide en este resultado el efecto de la producción de carne? Es la primera parte de la pregunta. Y luego continúa. Entiendo y puedo tener una visión equivocada que 290 kilos por hectárea de carne es un resultado muy poco frecuente y muy difícil de lograr o con muchos costos. Y esta consideración puede estar distorsionando el resultado final de este sistema. Adelante, Nacho. Buen día para todos. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cuánto incide este resultado en el efecto de la producción de carne? La respuesta es mucho, y por dos cosas. Uno, por la productividad, como se menciona en la pregunta y mencionamos en la presentación, o sea, la producción de carne es buena. Y lo otro es que en esa rotación, el 70% del tiempo es ganadería, por lo tanto, esa actividad pondera mucho más que la actividad arrocera. Entonces, en esa línea, la producción de carne incide mucho en el resultado global del sistema. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, si es poco frecuente en predios comerciales, no lo puedo responder. Sí les puedo comentar que hay un proyecto en marcha, liderado por Rovira, donde está haciendo una caracterización de sistemas mixtos, de arroz, cultivos y pastura, donde ya algo ha presentado y vamos a tener de forma muy reciente datos de productividad de carne. Y lo otro, en relación a eso, es que el último antecedente de sistemas integrados de arroz-pastura arrojaba, estoy hablando del Giprocar del Este, arrojaba en términos promedios 140 kilos de carne por hectárea que producían esos sistemas. Si nos comparamos contra los 290 o 220 que arrojaba el otro sistema, claramente existe una brecha, y trabajar en esa brecha creo que es el desafío principal, ¿no? La parte pastoril y ganadera de sistemas arroz-pastura. Pero quiero agregar un comentario en relación a la primera parte de la pregunta, es que si bien el peso de la ganadería es mayor en este sistema, los dos cultivos de arroz que acompañan esa fase pastoril mostraron resultados promedios de margen bruto a nivel experimental positivo. Y esto quiero mencionar dos cosas con esto. La pastura, como mostró José, la rotación arroz-pastura era un sistema, los arroces de esa rotación eran de los que usaban menos nitrógeno en comparación con los otros cultivos. Y otra cosa que se hace en el experimento es la pastura se fertiliza con fósforo y se refertiliza en su segundo año. Por lo tanto, y también lo hemos mostrado en alguna jornada antes, el agregado de fósforo a la siembra para el primer cultivo de arroz y el segundo cultivo de arroz es muy poco o prácticamente nulo. Por lo tanto, ahí tenemos una reducción de costo del cultivo de arroz por estar rotando con esa pastura. Y bueno, por ahí seguir. Bárbaro, gracias Nacho. Tengo otra pregunta que llegó para ti. Dice así: considerando la menor sensibilidad en los sistemas de rotaciones con pasturas u otros cultivos en cuanto al margen bruto frente a las variaciones de rendimientos y precios del arroz, ¿cómo podrían los productores
la mayoría de los productores que son arrendatarios, acceder a esta posibilidad de minimizar riesgos. Adelante. Interesante pregunta, difícil por cierto, pero muy interesante, y muchas gracias a quien la hizo. Antes de responder nada, comentar que esa pregunta es un tema recurrente de las últimas jornadas que por lo menos yo he asistido o he participado relacionadas al cultivo de arroz, y varios referentes del sector han hecho referencia a este tema que es bien complejo, ¿no? Sabemos que el 70% del área del cultivo de arroz es bajo arrendamiento, ¿cómo ese 70% puede llegar a ser a diversificar su sistema o hacer arreglos para mejorar el resultado global del sistema? Tres cuestiones. La primera respuesta, entre comillas, porque, como repito, es compleja la pregunta. La respuesta más fácil, pero seguro lo más difícil de implementar, es producir, además de arroz, producir otras cosas. Hay un camino y variables y limitantes incontables a recorrer para poder llegar a hacer eso. Un segundo nivel es, bueno, si no se puede hacer eso, buscar socios estratégicos. Sabemos también de una jornada pasada, hace 2 años creo, que presentó Horacio, el relacionamiento entre dueño de tierra, arrocero, puede llegar a involucrar desde 2 hasta 3 actores en algunos casos. Por lo tanto, quizá buscar socios estratégicos para poder mejorar la salida, el resultado, la performance global del sistema puede ser otra opción. Y por último, empezar que también, esto no es mío, lo he escuchado en jornada, pero está bueno compartirlo y machacar, que era un poco lo que tratábamos de ilustrar en el último mensaje de la presentación, es lo de los arreglos ganar-ganar. Definitiva, compartir el riesgo, convencer a terceros que una muy buena ganadería es un muy buen arroz y un muy buen arroz es una muy buena ganadería. Y bueno, por ese lado sería un poco más como una consideración general, mensaje más que algo concreto de respuesta que obviamente no la tengo, ¿no? Bueno, gracias Nacho. Sí, te mandamos a la guerra con el grisín mojado. Aquí llegó ahora una pregunta que está dirigida a Álvaro y a Mucio. Así que si les parece, yo le paso primero la palabra a Álvaro y Mucio puede complementarla perfectamente. Volviendo a la charla de Álvaro, en el periodo de 6 años que fue analizado a partir de la base de datos, ¿qué se observó con respecto a la evolución de la brecha? ¿Se achicó? Y si no fue así, ¿a qué se puede deber que no haya sucedido eso? Te paso, Álvaro. Gracias Claudia, muy buena la pregunta. La primera respuesta es que no observamos, digamos, un achicamiento de la brecha. Aquí hay que tener en cuenta que este estudio fue hasta la zafra 17-18, o sea que no integra, digamos, las últimas zafras y sobre todo el aporte de nuevos materiales, de nuevos cultivares, ¿no? Y eso lo podemos ver también en códigos de oportunidades. No sé si se acuerdan, hoy temprano en la mañana, aquella gráfica que originalmente la había hecho Pedro Blanco y que nosotros continuamos con un quinquenio más de datos. La amplitud de rendimiento con respecto a la media sigue siendo casi que la misma que en los años 70, ¿no? Cuando teníamos un rendimiento promedio de 4.000 y algo, y los mejores sacaban 6 y los de abajo 2.000 y algo. Bueno, ahora estamos en 8,5, con los de arriba 10.500 y los de abajo 6.500. O sea que esa brecha es bastante estructural. Y por otro lado, como mirarlo de la otra manera es la oportunidad del enfoque, ¿no? Lo que sí nos preocupa que cuando uno hace un suma ese quinquenio, ese 10.500 que llegan los mayores productores, ya uno empieza a ver que se empieza a estabilizar. Y es lógico, ¿no? Porque en la medida que nos acercamos, digamos, al potencial dado por la agronomía, digamos, por el ecosistema, bueno, seguir escalando eso, que siga arrastrando para arriba, va a ser cada vez, digamos, más difícil.
poco más que para agregar a lo que decía Álvaro. Nosotros vemos con la misma preocupación de Álvaro que los niveles de producción vienen llegando a los máximos, un nivel alto, muy alto, y la brecha es lo que más tenemos que trabajar para achicarla, y en eso es lo que decíamos en la primera charla, que es lo que nos estamos enfocando más, es en esa brecha, para achicarla y levantar las limitantes que tenemos en los sistemas productivos que están en la parte de abajo, ¿no? Bien, gracias a los dos por sus comentarios. Álvaro, no sé si me estabas haciendo señas a mí. Sí, te estaba haciendo señas. Quería hacer un aporte sobre lo que mencionaba mucho y que era un poco es un poco el objetivo de toda esta serie de charlas, es que en definitiva hay toda una serie de factores, algunos vinculados a insumos, ¿no? Claramente como la fertilización, otros a manejo, como la fecha de siembra, otros a cómo diseñamos, digamos, el sistema, las rotaciones, y otro también algo más estructurales, ¿no? Como es esa categoría de potencial de sistema que yo resaltaba hoy temprano, que incluso juega de antemano, antes de empezar uno a hacer, digamos, la chacra, y que, como decía Ignacio hace un ratito, bueno, la idea es ir poniendo información para que logremos construir acuerdos, formatos de acuerdo, de negociación, que de alguna manera puedan ir integrando, contratos que de alguna manera integren todos estos beneficios. Un poco por ahí es el objetivo de todos estos aportes. Eso, Claudia. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí me está llegando una pregunta una curiosidad o pregunta, está dirigida a Emiliano, que bueno, que Emiliano está en un sistema bien apretado, bien intensivo, y nos mostró muy bien cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando, adaptando la estrategia, depende de la problemática que les surge. En esta última etapa están muy abocados a la inclusión de la soja y coberturas invernales. Y un poco la pregunta es cómo te imaginas, Emiliano, para adelante que pueda continuar el tema de la problemática de malezas resistentes, ya que la soja te trae grandes ventajas, pero te podría traer también algunos problemitas pensando en el tema específico de resistencia de las malezas. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Es un tema muy amplio. La soja, indudablemente, el objetivo primario que vino a complementar al arroz era para combatir malezas, y secundariamente le dimos otras ventajas como ser un excelente antecesor para el cultivo de arroz en siembra directa sobre taipas anticipadas a la cosecha del rastrojo. Evidentemente la problemática de las malezas, lo único permanente es el cambio en cuanto a las resistencias de las mismas, la evolución de las mismas en resistencias a diferentes mecanismos de acción. Con la soja nosotros incorporamos el glifosato, pero también otros mecanismos de acción. Nunca hemos hecho la soja exclusivamente con glifosato, la hemos realizado con cloroacetamidas, alguna aplicación dirigida sobre la soja con inhibidores ACCasa. Y en el caso de los cultivos de arroz Clearfield, los hemos manejado con diferentes mecanismos de acción, ya que las imidazolinonas, o sea, los inhibidores de ALS, hoy en día no obtenemos la respuesta total del control de quinoclor. A pesar de todos esos manejos, hemos llegado a situaciones de problemática, como mencioné recién, de capim con resistencia, e inclusive con aparición de arroz rojo cruzado con resistencia a ALS. En ese contexto estamos tratando de convivir con la problemática de las malezas,
sí apostando una ficha a la aparición de la tecnología con resistencia a ACC-ASA, con lo cual nos generaría un beneficio particularmente dirigido al control de ese arroz rojo resistente, pero el mensaje es, estamos esperando esa tecnología y el mensaje es cuidarla, porque la verdad que con la tecnología Clearfield se cometieron algunos errores y bueno, en un sistema de rotación corto no hay muchas ventanas de control alternado de esa problemática. Entonces, el mensaje es cuidar las tecnologías, alternándolas y diversificar los mecanismos de acción y las mezclas en los diferentes cultivos. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, ya estamos en la hora de cierre. Esta conversación está muy interesante, pero tenemos que respetar un poco los tiempos. Así que le queremos volver a agradecer a todos los expositores y los comentaristas sectoriales, que la verdad que todos desde su óptica aportaron puntos de vista y datos bien interesantes que nos hacen ver o recalcar la relevancia que tiene la integración de los distintos factores de producción, factores de manejo, tener en cuenta la sostenibilidad del sistema. Así que bueno, agradecerles a todos, agradecerles a los que participaron, a los que nos enviaron las preguntas, bien interesantes por cierto. Así que bueno, les agradezco en nombre de INIA, los dejamos invitados para el jueves, que hay un nuevo webinario del tema de geonivelación, en el mismo horario, que va a estar también muy interesante. Así que bueno, sin más, desearles una buena jornada y nos estamos viendo por aquí. Muchas gracias.